¿Puedes poner antes del vídeo el 3, 2, Claro. 1, Yo puedo- como redondo así? ¿Por qué queréis entrar con esa? Pues porque... Es una canción de los 80, creo, o algo así, ¿no? Es una canción de hace muchos años y Héctor no la conocía y yo sí que la... Bueno, a mí me la ponía mi hermana y me gusta porque Aquí está. es muy divertida, es muy nosotros. Hacemos el De payaso. Kanye West. Kanye West. Y alguien más. Fíjate algo. Pero ahora, ¿Ves? es que empieza la vas a poquito, reconocer pero rompe. enseguida. Era la noche de San Juan, el 23 de junio. Mi amiga Raquel lleva 3 días desde el inicio de la semana diciéndome: vamos a quedar, vamos a quedar, vamos a quedar. Me dijo: una cerveza, por favor. Y nada, llegué allí. Mira lo que te traigo. Y nos damos unas birras hasta que aparecieron Óscar y Héctor. Mira. ¡Hostias, mira qué bien! ¡Madre mía! ¡Que está aquí! ¡Justo a tiempo! ¿Cómo estáis? Pero bueno, aquí estamos a lo que estamos. Y es porque aquí nos conocimos, Elena y yo. En esa mesa. Bueno, de hecho, era mesa de 4. Y ahí Y estábamos estaba Raquel, yo, otras personas. otras personas. Y Óscar y yo estábamos estaban ahí. apoyados en la pared de la sastrería. ¿Por qué? Héctor. Mirando así, No, como si hubiera mucho que íbamos mirar. con mascarilla. Y yo entro directamente porque estaba abierto esto. Y Óscar le digo, siéntate aquí, una mesa de por ahí. Y salgo yo con 2 cervezas y digo, tío, ¿dónde está el Óscar? Y me lo veo aquí sentado con Elena y con Raquel. ¿Y qué pensaste la primera vez que la viste? Nada, yo dije, hostia, es que esta chavala tiene chicha. Es decir, aquí... Un poco lianta. Sí, es un poco locura, ¿eh? Quiero conocer esa locura. Ah, sí, desde el primer momento ya lo pensaste. Sí. ¡Ostras, qué fuerte! O sea, si esa noche no hubiera pasado nada, Igual no lo vamos a ver. No. igual no os volvéis a ver nunca. La energía que tiene, la positividad que desprende, la forma de ser. Lo primero que pensé es, esta persona me llama mucho la atención. Y ahí me di cuenta que merecía la pena conocerla. Era mucha casualidad que apareciera. Era el destino. El destino de los borrachones. Todos acaban en un barril. Bueno, brindimos por el Y destino. desde ese día no nos volvimos a separar. ¡Viva ¿eh? el destino! Yo todo lo veo. Muy bien. Estuvimos todo el verano conociéndonos y poco a poco esta sensación de que te apetece ver más a la otra persona. Y cuando me di cuenta que todo lo que me proponía me apetecía, cuando vi esa conexión entre los dos y que todo fluía tan bien, me di cuenta de que no podía separarme de él. Quería que fuera mi compañera de viaje toda mi vida, por eso no dudé en ningún momento en decirle que se viniera a venir conmigo. Y fue la bomba. Una relación sin máscaras. Somos lo que somos, con nuestras partes buenas, nuestras partes malas, y así desde el principio. Y eso es lo que hace que cada día sea auténtico y cada día sea increíble. Nos encanta la música en directo, nos encanta ir a Valencia, a los conciertos de la Pérgola, nos pedimos nuestra cerveza y a bailar. Lo mejor de Elena es la energía que desprende, ¿no? Es una persona muy social, un corazón con patas, es todo amor, te lo puede demostrar de una manera u otra, pero lo que te va a decir de corazón. Y sin duda es una persona que todos deberíamos tener en nuestra vida, porque te lo va a dar todo. Lo mejor de Héctor es que me da paz. Es que es una persona muy calmada y yo soy muy nerviosa. Entonces me escucha mucho, me apoya mucho, me comprende. Yo le puedo contar absolutamente todo, él no me va a juzgar. Y aparte de esta comprensión, ¿no? de esta calma, de esta energía que transmite tan buena, es que es muy cariñoso. Y como encima es tan guapo, es que lo ves y con esa sonrisa y es que dices, es que es perfecto, no sé. Es que es todo lo que alguien querría para sí mismo. Es maravilloso. Yo me siento un privilegiado, la verdad, de haber
Primero, de haberla conocido, que eso es un privilegio. Y segundo, de que me haya elegido, ¿no? Y que me dé todo lo que me da cada día. Gracias, majas y majos. ¿Por qué queréis entrar con esa? Pues porque... Es una canción de los 80, creo, o algo así, ¿no? Es una canción de hace muchos años y Héctor no la conocía y yo sí que la... Bueno, a mí me la ponía mi hermana y me gusta Aquí porque está. es muy divertida, es muy nosotros, hacemos el payaso. De Kanye West. Kanye West y alguien más. Fíjate algo. Pero ahora, ¿Ves? es que empieza... La vas a pero reconocer rompe. enseguida. Ahora. Just another one champion sound, yeah, a style we about to get down. Get down. Hottest in the world right now, just touched down in London town. But you give me the way. Gonna put the money in my hand right now. Es que mola, ¿no? La entrada. We just sold out on Ahora. the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd